dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1285. Leo tal cual. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, quedan obligados aún más quedan obligados aún más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy tenemos el placer de contar con un hermano y al que considero amigo, Adrián Castro, desde Puerto Rico. Bienvenido, hermano. Un abrazo enorme, mi hermano. Saludos a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión. Un abrazo enorme desde la Isla del Encanto para todos. Esperando que esta transmisión sea de bendición para cada uno de los que tengan acceso a la misma. Así es, hermano. Pues el hermano Adrián pues nos trae un testimonio de vida que yo considero que es muy bonito y es digno, ¿verdad?, de que los hermanos pues puedan conocerlo y también disfrutarlo y aprender también pues de las experiencias que nos trae el hermano, que no son pocas, ¿verdad? Pues Adrián, en primer lugar, agradecerte ante toda mi audiencia de que hayas accedido, ¿no?, de tan buen grado a aceptar la invitación. Eso es de agradecer. No todos los hermanos pues a veces se muestran, ¿verdad?, tan participativos, ¿verdad?, y con tantas ganas de que lo entrevisten. Pues el hermano Adrián pues nos trae ese testimonio, ¿verdad?, que no quiero adelantar nada, sino que yo quiero que sea él poquito a poco vaya desgranando todo ese bello testimonio que nos pueda traer. Pero en primer lugar, hermano Adrián, me gustaría, antes de empezar, de que nos dijeras dónde podemos seguirte, en las redes sociales, en qué redes te mueves. Pues para la gloria de Dios sea, estamos tratando de desarrollar ciertas redes sociales, sabemos que hay múltiples, ¿verdad? Pero en las más que para la gloria del Señor estoy desarrollando contenido junto con varios hermanos que colaboran. Podríamos decir la principal, Facebook, que la página se llama Apologética Primera de Pedro 3.15, esa cita que es 1 Pedro 3,15, pues la página Apologética Primera de Pedro 3.15 es la página que fundé hace como 7, 8 años, no estoy seguro, pero van unos cuantos añitos, la cual para la gloria de Dios sea, hay un equipo de colaboradores internacionales donde diariamente compartimos información y para la gloria de Dios sea, pues estamos ahí trabajando constantemente para llevar contenido para la formación de nuestra fe y para la defensa de la misma. También estoy desarrollando YouTube con un canal que se llama Devoción y Formación. Devoción y Formación, donde pues se comparte información, como dice el nombre, para el conocimiento y crecimiento de la fe y también para la práctica de la misma. En adición también siempre se pone aquello para la defensa de la fe, que nunca la podemos dejar de lado, la apologética. TikTok, que mucha gente la critica, pues por las sanganaces que aparecen ahí, pues tratando de ser luz en medio de las tinieblas, también estoy trabajando contenido para TikTok, para tratar de hacer algo distinto a lo que lamentablemente es la imagen de esa plataforma. Pues estamos compartiendo contenido de calidad. Personas que quisiesen en algún momento ingresar en esa plataforma, pues sepa que hay contenido más allá de bailes y de payasadas, que hay contenido de formación, contenido que verdaderamente está siendo de bendición para muchas personas, gracias a los testimonios que el Señor ha permitido que se compartan para su honor, honra y gloria. Y también Instagram, que es de las menos que uso,
también bajo el nombre Apologética Primera de Pedro 3.15. Telegram tiene el mismo nombre, Apologética Primera de Pedro 3.15. Y la última que abrí por esas cuestiones de la moda es la de Threads o Threads, yo no sé ni cómo se llama eso es el Twitter de Instagram. Pero pues eso ahí de vez en cuando y de cuando en vez, porque eso fue por fiebre, como decimos acá. Estupendo, estupendo. Pues ya tienen ahí los hermanos algunas plataformas para que puedan seguir tu trabajo, hermano, en la apologética. Pues me gustaría, hermano, que nos contara quién es Adrián Castro, a qué se ha dedicado antes de venir a Cristo, ¿verdad? Porque no todos hemos tenido la suerte del primer minuto, pues, estar en la iglesia, aunque hayamos sido bautizados y haber hecho la comunión, como es mi caso, ¿no? Yo también estuve alejado de la iglesia y por misericordia de Dios, pues el Señor a quien ama, llama, ¿verdad? Y en este caso, pues me gustaría que el hermano pues nos contara ese caminito, ¿verdad? Ese caminito que el Señor ha ido desarrollando para que al final el hermano pues desembocara dentro de la iglesia. Claro que sí. Bueno, yo tuve la gracia de parte del Señor que mi madre, que en paz descanse, fue una mujer amante, temerosa del Señor. Su vida entera la entregó en cuerpo y alma por la obra del cielo, porque esa mujer, aquel que tuvo el privilegio, porque fue un privilegio de conocerla, sabía que era una mujer que amaba a Dios con todo su corazón, y desde pequeño siempre a mi hermano y a mí nos inculcó el amor por el Señor, ese temor, ese santo temor del Señor, porque no es temor de miedo, ¿verdad? Ese santo temor al Señor. Y desde pequeño siempre nos llevaba a la iglesia, siempre nos llevaba a los grupos de oración, siempre nos llevaba a estar haciendo apostolados. Una mujer incansable, verdaderamente, a pesar de todas sus condiciones médicas, siempre dio todo por sembrar esa semilla a la que el Señor le envió a ella, ¿verdad? Esa semilla del Evangelio. Ella se encargó de hacerlo con nosotros. Y yo diría que más que con la palabra, con su testimonio de vida. Entonces, de pequeño, pues tuve ese privilegio inmerecido de poder tener una madre que nos enseñó a vivir una vida de oración, una vida de amor, entrega, de sacrificio. Y hasta mi adolescencia estuve hasta en los grupitos estos de la HAC y junto con mi hermano también. Pero como muchas veces cuando entramos en la adolescencia, no sé qué es lo que pasa con esa etapa, que muchos, por no decir todos, de alguna manera como que tratamos de tirar para el lado contrario. Y lamentablemente, pues, por circunstancias de la vida, comencé a dejar de un lado esas cosas hermosas que mi madre me había enseñado. Y yo diría que la mayoría de ese tiempo que yo viví apartado del Señor fue cuando yo estuve en las Fuerzas Armadas. Fue aproximadamente unos 9 a 10 años aproximadamente donde pudiera ser por el estilo de vida que se vive allí, pudiera ser por lo que sea. La realidad es que independientemente de lo que haya sucedido, yo aparté la mirada del Señor y el modo de vida que llevaba no era un modo de vida agradable al Señor en ningún aspecto. No es hasta que verdaderamente estoy ya a punto de terminar en la milicia que comienzo de alguna manera a tratar de acercarme nuevamente al Señor. Yo asistí a diversos grupos de movimientos parroquiales, pero era como quien dice, por el cumplimiento. Cumplo y miento. Lamentablemente esa era la realidad que vivía. Y recuerdo como si fuese ayer, pues, más o menos podríamos decir que eso fue como para la Pascua de 2011. Me recuerdo que durante esa cuaresma, cuando fue a comenzar, no sé si allá en España sucede, pero acá en Puerto Rico se da mucho que cuando llega Cuaresma, el católico de a pie o el católico promedio que no hace nada en todo el año por las cosas de Dios, milagrosamente en esa Cuaresma quiere hacer algo. No sé si allá pasa, acá pasa mucho. Sí, totalmente. Pues resulta ser que en esa Cuaresma, pues como todo católico de a pie, le digo a mi esposa, ¿y qué vamos a hacer este año para la Cuaresma? Ella me dice, oye, ¿qué tal si hacemos algo diferente? Yo, ¿diferente como qué? Porque uno deja de comer, que si dulce, que si carne, que si los que beben dejan de beber, los que fuman dejan de fumar, y cuando pasa la Cuaresma se meten todo lo que no se metieron en Cuaresma. Pues ella me dice, ¿y qué tal si vamos a la misa todos los días? Mi nivel de ignorancia era tal que yo ni sabía
que la misa se hacía diario, a ese nivel. Y yo me digo, bueno, pues, ¿y dónde vamos a ir? Pues en la parroquia, pues, para no extender mucho la cosa, comenzamos a ir a la misa diariamente. ¿Y qué sucede? Acá hay un refrán que dice que tanto da la gota de agua en el cemento hasta que hace un boquete. Pues todos los días uno escuchando la palabra de Dios, que es como espada de doble filo, que atraviesa todo lo más profundo del ser de uno, el Señor de alguna manera comenzó a inquietar mi corazón, al igual que a mi esposa, simultáneamente, pero a veces por el orgullo uno no quiere hablar ni expresar, simplemente como te dije, en ese momento en la ignorancia espiritual, pues uno prefería quedarse callado y no hablar de nada de lo que tú estabas sintiendo de parte del Señor. Y recuerdo que cuando termina la cuaresma, pues, como te dije, en esa ignorancia espiritual, en ese madurez, en ese ser un católico de a pie, le dije, bueno, pues ya se acabó la cuaresma, ya no tengo que ir a misa. Imagínate. Pero ¿qué sucede? Que al par de días, cuando viene lo de la Pascua de Resurrección y todo esto, durante esa semana, que yo no estoy yendo a misa, claro está, porque yo pensé que eso era solo por la cuaresma, comienzo a sentir una inquietud, me empiezo a sentir raro. Pero vuelvo y te repito, ese orgullo que muchas veces uno carga, Así no es. le permitía a uno expresar el sentir que uno tenía en ese momento. Y no fue hasta que un día mi esposa se me acerca y viene y me dice, oye, ¿tú no te sientes raro? Y yo vengo y le digo, ¿pero raro de qué? Haciéndose uno el bobo, ¿verdad? Y me dice, es que yo no sé por qué, pero yo no sé si es que a mí me hace falta ir a misa. Y como ella se abrió, pues yo aproveché a abrirme también. Y le dije, te digo la verdad, sinceramente yo estaba sintiéndome así también, pero no me atreví a decirte nada. Ignorancia de uno, temor a que criticaran o hicieran algún comentario, porque a veces las personas, en vez de aprovechar el momento, lo que hacen es que te critican. Cuando alguien deja de ir a la iglesia y va después de tanto tiempo, ay, hoy se va a caer en la iglesia, hoy tiembla aquí, en vez de qué bueno que volviste, ¿sabes? Y entonces uno por eso muchas veces no quiere expresar su sentir. Pero ambos concluimos que verdaderamente nos hacía falta asistir nuevamente a la iglesia. Desde Pentecostés 2011, para la gloria de Dios, estamos en los caminos del Señor, con nuestras altas, con nuestras bajas, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con nuestras miserias, pero seguimos ahí buscándole y tratando en la medida que podemos de agradar al Señor, porque sabemos que no somos merecedores de nada, no somos justos de nada, pero Él, que es bueno y que no se cansa de dar las manos abiertas, siempre de alguna manera, como todo padre amoroso, está presto a quedarnos como ese hijo pródigo y recibirnos con su amor, restaurarnos y renovarnos, que básicamente por ahí es que venimos desde pequeños hasta que el Señor pues se encargó de rescatarnos. Qué interesante, hermano, ¿verdad? Esa inquietud interior, ¿no? Que se dio, como bien has dicho, simultáneamente entre tu esposa y tú, aunque tu esposa vamos a reconocer que fue más valiente, ¿no? Las mujeres siempre son las que toman la iniciativa y quizás nosotros siempre estamos un poquito más rezagados, ¿no? Pero qué bueno que el Señor pues encendió ese fuego, ¿verdad? Nunca mejor dicho, ese fuego de Pentecostés en ambos. Qué bonito. Sinceramente, el Señor pues se nota que estaba ahí y se nota que está en ese matrimonio y encendió ese fuego en vuestros corazones. Así mismo es. Y como usted dice, irónicamente de nuestro noviazgo, pese a que quizá uno no vivía conforme a lo que verdaderamente el Señor quiere en uno, siempre de alguna manera ella era la que me instaba a buscar de Dios, ella era la que me invitaba a retiro, ella era la que siempre me aconsejaba. Uno con los prejuicios contra la misma iglesia, era ella misma la que me trataba de aclarar y defender la fe. Yo atacaba la fe y ella era la que la defendía. Y hoy día uno es el que está ahí a la defensiva, capa y espada, para poder defender la fe. Qué bueno, qué bueno. Sinceramente, es una alegría, ¿no? El oír eso, ¿verdad? Que un matrimonio, pues, a pesar de las diferencias, ¿no? Que podemos tener con nuestra esposa, pues, sea la mujer igual. Esto me recuerda un poco a Adrián, permíteme que este símil, ¿verdad? En el lío que nos metieron Adán y Eva.
Eva de igual manera fue la que nos metió en ese problemón bien gordo, ¿no? Pero en tu caso, Eva, que en este caso sería tu esposa, pues empujó a Adán, que sería nuestro hermano Adrián, pues a ir hacia la iglesia, ¿verdad? Me ha venido, ¿verdad? Esa iluminación, ¿verdad? Ese símil así. Digo, hay que ver que siempre, al igual que la serpiente empujó a Eva hacia el pecado, en este caso, el Espíritu Santo ha sido el que empujó pues, a tu esposa, pues para, no para pecar ni sacarnos de la gracia de Dios, sino para todo lo contrario, ¿verdad? Para que veamos también el trabajo de la serpiente y el trabajo que realiza el Espíritu Santo, que no saca a nadie de la iglesia. Eso que se le olvide a mucha gente. El Espíritu Santo es el que mete gente dentro de la iglesia y llama y enciende los corazones como el de nuestro hermano Adrián y su esposa. Pues esa es la obra, ¿verdad? Igualmente me recuerda, hermano, ese pasaje de Hechos, ¿no? Que dice que el Señor llamaba a su iglesia a aquellos que quería salvar. Y esa es la llamada, ¿verdad? Porque muchos dicen, es que la iglesia no salva. Pues ahí bien dice que el mismo Dios llamaba a la iglesia de los apóstoles. O sea, esa iglesia debe de ser apostólica y debe de tener al menos 2000 años. Pues sumen, resten y saquen las conclusiones, ¿no? Y es Dios quien llama a esas personas a su iglesia porque el Señor quiere salvar a esas personas. Preocúpate tú si ese espíritu es el que te saca de la iglesia. Entonces yo me preocuparía, pero yo me alegro y doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo pues actúa en la familia de nuestro hermano y a las pruebas me remito, ¿no? Esto como en un juicio. A las pruebas me remito, ¿no? Y ahí tenemos las pruebas del testimonio de nuestro hermano Adrián. Precioso. Yo creo que a mí, hermano, personalmente me emociona, ¿verdad? Yo cuando veo el actuar del Espíritu Santo de Dios en las familias, pues es para gozarte, ¿no? Es para gozarte. Y cuando ocurre de esta manera, pues es para mirar al cielo y decir, Señor, gracias, porque soy inmerecedor de esa gracia, de ese don que es tu iglesia para con nosotros, ¿no? Y tú me llamas, aunque yo sea muy cabezón, aunque yo al principio pues te daba la espalda, si me señalabas para allá, pues yo me trataba de escabullir para el otro, pero el Señor siempre atento con sus hijos. Pues muchísimas gracias al Señor que siempre actúa en sus hijos. Y tu esposa, hermano, me imagino que en la apologética pues estará también bien formada, ¿verdad? Es un matrimonio apologético. Ahora yo aprovecho todo lo que yo aprendo rapidito, le caigo encima a ella. Bueno, ¿te recuerdas de esto? Pues mira, y por ahí siempre que tengo la oportunidad a compartirle con ella, a ayudarle, porque de verdad muchas veces nuestros mismos familiares, o como tú dices, en la misma iglesia hay mucha ignorancia. Y entonces, pues, yo cada vez que tengo la oportunidad, que yo veo algo en algún familiar, en algún hermano, alguien llega a nosotros, yo le comento a ella, mira, esto es así, que a veces vemos, y cuando ella comparte con estas personas, ella aprovecha ahí también y le aclara, mira, esto no, ¿de dónde tú sacas esto? Pues mira, ahora mismo, ya habla de mí, que estoy ayudando en esa formación. Y si tú miras, y obviamente siempre con los documentos en mano, ¿verdad? Como por ejemplo, la iglesia, pues sabemos que tiene los pilares, que es el catecismo, el magisterio y la Biblia. Aquí no somos solo Biblia. Entonces, pues siempre me gusta hablarle con los documentos. Como ahorita bien tú hablabas, sabemos que Cristo es el que salva, pero Cristo nos dejó la iglesia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es como los tiempos de Noé. Había que estar en el arca para no irse ajuste, pues. En estos tiempos el arca, ¿verdad? Esa barca de Pedro, hay que estar en la barca de Pedro, porque si no, a Dios que tenga misericordia. Y eso es lo que yo hago. Cada vez que, para la gloria de Dios sea, uno se prepara en algo, pues mira, mi amor, mira, y con documentos, para que también ella lo comparta. Ahora mismo, ¿verdad? Siguiendo esta línea que estás comentando, me recuerdo que cuando comenzamos de lleno las cosas del Señor, ella y yo nos unimos bien activamente a un movimiento que se llama Familia de Jesús, que es de matrimonio y familia, que hoy eso es lo más atacado, no solo en la iglesia, sino en la sociedad en general.
Y el Señor nos concedió esa gracia inmerecida de nosotros poder trabajar con el matrimonio y con la familia por muchos años, para la gloria de Dios sea. Y bueno, te digo, somos imperfectos, tenemos miles de defectos, pero es que el detalle es que Dios es tan y tan bueno que Él se glorifica en medio de nuestras debilidades. ¿Para qué? Para eso mismo, para que los hermanos puedan identificarse en uno y ver que a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestras fallas, Dios puede hacer una obra hermosa en nuestras vidas y ver cómo, así como restauró nuestras vidas, puede ayudarles a ellos. Hemos visto personas en convivencia, personas divorciadas y vueltas a casar, personas de otras denominaciones, como para la gloria de Dios sea, hoy día se han logrado casar por la iglesia. Aquellos que tuvieron problemas canónicos, que sus matrimonios fuesen declarados nulos y poderse casar como Dios manda por la iglesia. Hemos visto tantas cosas hermosas para la gloria de Dios. Y mientras estuvimos en ese tiempo, al principio, me recuerdo que algo que ella me aconsejó, que fue una de las cosas más hermosas, la de un director espiritual. En mis primeros pasos de cristiano, yo estaba, ese primer amor que uno como que se vuelve medio loquito, digo yo. Y entonces ella me decía, es bueno que tú busques un director espiritual. Y me recuerdo que tuve la dicha de en aquel entonces conocer a un diácono transitorio. Ese era el diácono Julio Ángel Echevarría Méndez, que nosotros de cariño siempre le decimos Yujin, un nombre así, un apodo medio extraño, pero siempre le decimos así. Hoy día Padre Yujin, claro está, ¿verdad? Lleva ya más de 10 años de sacerdocio. Y saludo, por cierto, Padre. Pues Padre Yujin, una vez ordenado, yo le dije, oye, Padre, ¿por qué usted no me ayuda como director espiritual? Y para la gloria de Dios sea, ese ha sido mi director espiritual desde los comienzos de los pasos del Señor. Y es la persona que se encargó de aclararme todas las dudas que yo tenía. Fue quien me envió para las diferentes formaciones que yo he ido tomando, en especial en los primeros años ¿verdad? De esos pasos que uno comienza a dar. Él fue el que me orientó para comenzar a formarme en el Instituto Diocesano Pastoral, que es acá en Mayagüez, que le dicen IDIPA por sus siglas. Entonces ahí fue que tomé mi primera formación en Biblia, historia de la iglesia, catecismo. Luego tomé un cuarto año de espiritualidad bíblica. Luego entonces tomé la pastoral de la salud, también lo de los proclamadores de la palabra, y así sucesivamente, cursos de predicador y todas estas cosas que poco a poco, ¿verdad? Él me fue, mira, yo le decía, Padre, hay tal cosa, y él evaluaba entre las mil y unas cosas que yo le presentaba, vete por esta esquina, vete por esta. Y siempre se ha encargado de mantener ahí a uno controlado, porque yo soy un poco hiperactivo, creo que se debe a legua. El ejército me dejó con los nervios descontrolados y entonces pues el padre pues se encarga de poner al muchachito tranquilo ahí para que siempre se mantenga ahí en la línea como el Señor así lo quiere. Así es, qué bueno, ¿verdad? Que en la iglesia podamos tener directores espirituales, ¿no? Que nos puedan decir, porque hay momentos en nuestra vida de fe en que no podemos saber para dónde ir, ¿verdad? Te surge un problema, ya sea en la familia, dentro de la iglesia, o en cualquier tipo, ¿verdad? De doctrina, en el magisterio, y tú puedes contactar con esa persona y esa persona pues aconsejarte, también consolarte, ¿verdad? Porque a veces el trabajo del director espiritual pues a veces también conlleva todo eso, ¿no? Y es un punto muy importante y que yo a los hermanos que nos vean, pues les recomiendo eso, ¿verdad? Que busquen un sacerdote de confianza, o un diácono, ¿verdad? Y lo tengan ahí como director espiritual. Es una figura muy importante. Fíjense que hay incluso Padre Pío, que era un campeón dentro de la santidad, tenía director espiritual. Imagínense ese gran santo, uno de los mayores santos en la historia de la iglesia, en 2000 años, tenía director espiritual. Pues imagínense, yo por ejemplo, ¿verdad? Que no le llego a Padre Pío ni, vamos, soy un piojito en comparación a Padre Pío. Y por eso pongan un director espiritual pues en vuestra vida de fe. Hermanos, me gustaría que comentaras a los hermanos un poquito también sobre tu vida en el campo militar, ¿verdad? Yo sé que estuviste bastantes años
pues en el ejército, ¿no? Ahora estás en el ejército de Cristo, ¿verdad? Defendiendo a la iglesia, pero también estuviste en el ejército terrenal, vamos a decirlo así, ¿no? Y fuiste destinado pues a zonas que estaban en conflicto, y me gustaría también que contaras eso y cómo Dios, a pesar de toda esa problemática, ¿verdad? Una historia bélica, digámoslo así, difícil, pues el Señor pues supo guardarte, ¿verdad? En la palma de su mano, ¿verdad? Tenía a nuestro hermano Adrián pues agarradito y cuidándolo en todo momento. Pues te cuento que de alguna manera podríamos decir que lo del ejército es algo que ya corría por la sangre. Mi bisabuelo estuvo en la Primera Guerra Mundial, mi tío también estuvo por el área de allá del Desert Storm, mi prima es mayor en el ejército, rango mayor, tengo primos que estuvieron también en el ejército, mi hermano también estuvo en el ejército mayor, y mi hermano mayor, como te digo, también estuvo. Y de alguna manera, pues desde pequeño ya eso era algo que como que uno coqueteaba con esa idea. Incluso a los 12 años, mi hermano y yo entramos a una academia cuasi militar, se llamaba los Junior Eagles, y ahí nos preparaban, era como si fuésemos un ejército de niños pequeños, y nos tenían preparado en todo, y cuando te digo todo, en todo, menos en armas de fuego, claro está. Y entonces nosotros lo mismo acampábamos, que sabíamos técnicas de supervivencia, estábamos más que listos para cualquier cosa. Y a los 17 años, estando en escuela superior, yo le pido a mis padres que me emancipen legalmente para yo entrar a las Fuerzas Armadas. A ese nivel era el deseo de pertenecer a las Fuerzas Armadas en aquel momento. Uno sí, hace muchas ilusiones, diría yo, en esos tiempos. Y me recuerdo que, como le digo, comencé bien tempranita edad. Lamentablemente, muchas veces, como te digo, uno idealiza mucho, pero la realidad con la que se topa es otra. En mi caso, yo cuando llegué al ejército, había muchas personas mayor de edad, que son personas que ya han corrido tanto en la vida, que están llenos de malicia. Y ven un muchachito tan inocente, tan joven, tan fácil de moldear y manipular, y se aprovechan, diría yo, ¿verdad? A veces uno es un poco ingenuo y por caer bien o, ¿verdad? O ser aceptado, tiende a llegar a niveles bajos para simplemente complacer a las masas. Y lamentablemente yo diría que cometí muchos errores, vamos a decirlo así. Pero dentro de eso, pues tuve la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo, a hacer misiones humanitarias, también diversos entrenamientos. Tuve la oportunidad de ser parte también de un conflicto fuerte que fue el de Irak, donde estuvimos entre lo que era Kuwait y toda la capital de Irak. En mi caso, mi trabajo fue un trabajo bastante exigente, diría yo, porque esa misión en la que nosotros estuvimos, usualmente los soldados estaban 9 meses, un año, nosotros tuvimos una misión de 15 meses movilizados y verdaderamente nos agotó por completo. Me atrevería a decir que hoy día, de los más de 500 soldados que fuimos a esa misión de Irak, pueden quedar un puñado y los puedes contar con tus dedos y te sobra, porque yo creo que ya todos estamos retirados de las Fuerzas Armadas por las constantes condiciones médicas y circunstancias que pasamos que no nos permitieron continuar en el sistema. Y como tú dijiste ahorita, verdaderamente la mano de Dios estuvo conmigo en todo momento. Aún yo viviendo a espaldas del Señor, las oraciones de mi madre siempre, el Señor, yo sé que las escucho, porque yo estuve envuelto en explosiones directas a mi vehículo, y que lo que le pasaran a uno fueran cosas mínimas en comparación con otros compañeros, que incluso uno de ellos hasta perdió la vida, pues te deja ver que verdaderamente la mano de Dios está ahí. Cuando hay una madre que ora, Dios escucha, mueve los ángeles y cosas grandes pasan para la gloria de Él. Y te puedo decir que a pesar de estar uno en ese momento viviendo a espaldas a Dios, la oración de mi madre siempre estuvo protegiéndome ahí. Y el Señor hizo su obra, me trajo con bien, pude culminar mi servicio militar, y una vez que, irónicamente, cuando yo estoy comenzando los caminos del Señor, era ya en ese último año de servicio militar, que de alguna manera u otra, como comentaste ahorita, el Señor me preparó en el ejército de aquí, de la tierra,
para poder formar parte de su ejército celestial. Y hoy día, pues para la gloria de Dios sea, pues puedo decir que soy un soldado de Cristo. Totalmente, hermano. Para que vean, ¿verdad? Que eso es totalmente incluso bíblico, ¿no? No sé si recordarán el pasaje del Evangelio donde una madre lloraba a su hijo, lo llevaban en el féretro, ¿verdad? Y el Señor pues divisó a esa mujer que venía pues apenada porque había perdido a su hijo. Y dice la Escritura que Jesús, que es Dios, se conmovió, ¿verdad? De ver el dolor de esa madre. Pues, ¿qué no vería el Señor? ¿Qué no vería en la madre, en las oraciones de la madre de nuestro hermano Adrián, que de igual manera se conmovió, ¿verdad? Fíjense cómo la Escritura, pues, nos enseña que Dios se conmueve a través de la oración de una madre que llora por su hijo. Fíjense, y más cuando el Señor muriendo en la cruz también miraba a los ojos a su propia madre. O sea, Jesús, pues, la oración de la madre, pues, como decimos aquí, ¿no? El Señor, pues, se derrite, ¿no? El Señor se derrite con esas oraciones de las madres y, de nuevo, a las pruebas me remito, ¿no? Aquí tenemos a nuestro hermano Adrián, pues, para la gloria de Dios. Yo, sinceramente, cuando veo, ¿no? Que en la misma palabra, pues, se confirma luego en las personas, ¿verdad? Que Jesús es el mismo que caminaba aquí en la tierra, se sigue conmoviendo por nosotros, nos ama, no nos abandona, y es para gozarte y tener una madre como la que tenía y la sigue teniendo. No hablemos en pasado porque la mamá de Adrián pues está ahí intercediendo. Si antes intercedía, imagínense ahora mirando cara a cara al Señor, ¿verdad? Jesús, ahí está mi hijo, concédele tal cosa. Y ahí está la mamá de Adrián, que esa es nuestra esperanza, ¿no? La esperanza que no nos hace pues tambalear, ¿verdad? Esa promesa de nuestro Señor de estar junto a Él por toda la eternidad, claro que sí. Amén. Pues hermano, me gustaría, pues eso que, ya que nos has comentado un poquito sobre tu vida militar, ¿no? Esa vida difícil. ¿Cómo fue esa vuelta? Cuando tú ya dejaste todo, dejaste ya el ejército, volviste a casa, es un cambio brusco, porque de estar en un sitio así a estar en la paz de tu hogar, con tu gente, ¿no? Con tu familia, con el cariño de tus padres, de tus hermanos, familia. ¿Qué es lo que te costó más? Porque es un cambio brusco, ¿no? El primer día que llegaste a casa, ¿cuál fue ese cambio que más te chocaba? Lo primero son los patrones del sueño. Lo primero, poco complicado porque allá prácticamente no se podía dormir. Estábamos tantas horas afuera y cuando ya tú regresabas y tratabas de descansar, lo que escuchabas eran explosiones, tiros. Entonces uno queda como un tipo de, ¿cómo te diría? Con un sistema de alerta activado en todo momento. Estás a la defensiva en todo momento, no puedes descansar bien, siempre estás pendiente, estás demasiado ansioso pensando en tantas cosas que pudieran pasar, cuando en verdad ni siquiera aprendes a vivir el momento, el presente. Y esas cosas me comenzaron a afectar en todos los aspectos, ¿sabes? Familiar, laboral, profesional, estudiantil. Yo laboraba para la universidad en la cual yo estudiaba. Yo estudiaba para maestro nivel secundario de español y era tutor de español en la misma institución. Pertenecía a los grupos de excelencia académica y cuando regresé pareciera como si hubiese sido otra persona. Mami, que paz descanse, siempre me decía, ay, yo no sé qué te pasó a ti, como que te cambiaron allá, porque lamentablemente ya a mí no me importaba nada cuando yo regresé. Cuando yo regresé de allá, dejé perder todo, perdí ese trabajo, me fui a dar clases en un colegio privado, a los 3 meses renuncié, no me importó nada, empecé a bajar mis calificaciones,
hasta incluso me llegaron a expulsar por bajo aprovechamiento académico, porque no me interesaba nada. Sencillamente estaba en una depresión tan sumergido que no me interesaba nada, no me interesaba nada. Dejé perder todo. Pero ahí es que el Señor, a pesar de todas las problemáticas que fui pasando y atravesando, Él se encargó de, con su infinita misericordia, de alcanzarme a tiempo y permitir que mi matrimonio se salvara, poder ver que mi vida se restaurara, la de mi familia, la de mis amistades, muchas personas que yo había alejado con mi modo de ser o actuar, pues el Señor de alguna manera pues permitió que se fuese todo reconstruyendo. Y a pesar de lo duro que fue, y a veces sigue siendo todavía, porque no es fácil cargar muchas heridas emocionales que uno tiene desde esos tiempos, pero la gracia del Señor siempre se sobrepone. Y me recuerdo incluso como si fuera ayer, que como te comenté, cuando comencé, que estaba ya saliendo de la milicia y comenzando los pasos del Señor, que yo comencé esas direcciones espirituales. Me recuerdo que lo primero que hice fue una confesión de vida con mi director espiritual, y al final él solamente me dijo lo siguiente: donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y para la gloria de Dios sea, lo veo vigente tanto en aquel momento como hoy. Ver cómo Dios, a pesar de todo lo pésimo que uno pudo haber sido y de las cosas que uno pudo haber pasado, Él lo hace todo nuevo para su honor, honra y gloria. Y pues así, ¿verdad? No fue nada fácil, como te dije, y hoy día no es nada fácil tratar de mantenerse firme en los caminos del Señor, pero como sabemos que, como decía Pablo cuando le pedía que le quitara el aguijón, nos basta con su gracia, nos basta con su gracia, y Él no se cansa de dar a manos llenas. Así es, hermano. Qué bueno, qué bueno. Es bastante complicado, ¿verdad? El vivir ese tipo de circunstancias que ha vivido el hermano Adrián, ¿verdad? Y luego reengancharte, ¿verdad? A tu nueva vida, porque te deja marcas, ¿no? Te dejan marcas en tu personalidad, ¿no? Como bien ha dicho, está uno siempre alerta, siempre cuando estás en terreno hostil, pues estás siempre alerta, pero nuestro sistema nervioso o nuestra forma de ser pues no nos permite bajar esa guardia, aunque tú estés con la familia, ¿no? Ya te deja esa especie de estigma, que quiera que no, luego con el tiempo, pues poquito a poco, pues se va borrando y se va eliminando. Hermano Adrián, ¿cómo descubriste la apologética? Sabemos, ¿no? La vida que has tenido como profesional, tu esposa te acercó a la iglesia, pero me gustaría saber cómo descubriste la apologética, porque yo cuando me volví a la iglesia, pues yo tuve que también que descubrir la apologética, ¿no? O la apologética más bien se abrió paso ante mis ojos, ¿no? Pero me gustaría que nos contaras cómo descubriste o cuáles fueron los caminos que el Señor te mostró para deslumbrarte, ¿no? Con la apologética. Pues cuando comencé mi dirección espiritual, que empecé con la formación, irónicamente la formación yo la tomé para salir de muchas dudas y muchos prejuicios que ya yo traía. Y el Señor permitió que yo conociera todas estas cositas y pasara por todas las cosas que te había comentado primero, ya sea lo de la formación en el IDIPA, el Seminario Espiritual Bíblica, la Pastoral de la Salud, Proclamadores de la Palabra, etc. Y el Señor de alguna manera permitió que yo fuese poco a poco adquiriendo esos conocimientos, porque irónicamente muchos miembros de mi familia habían saltado a las filas protestantes, y resulta ser que lamentablemente había mucho ataque a nuestra fe. Y cuando yo me topaba con la mayoría de ellos los compartir, pues de alguna manera siempre salían las indirectas. Y gloria a Dios por eso, que de alguna manera yo trataba de mantener la calma, y en vez de irme de pico a pico, pues lo que hacía era que buscaba la manera de aclararle.
Y yo decía, oye, pero eso que tú estás diciendo no es así. Ah, ¿de qué tú hablas esto? No, porque la iglesia lo que enseña verdaderamente sobre este tema es esto, esto y esto. Ah, primera vez que yo escucho eso, sí. Mira, y lo que yo te hablaba con lo de los documentos, este es el catecismo, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice el magisterio, esto es lo que dice la iglesia. Ay, ¿por qué los católicos? Bueno, yo te estoy diciendo lo que hay. El que no se quiera formar allá él, pero yo estoy tratando de formarme y esto es lo que enseña la iglesia con referencia a ese tema. Y de alguna manera el Señor estaba permitiendo, por decir así, esas, vamos a decir, esos momentos para uno de alguna manera ir adentrándose. Y no fue hasta que un momento dado, pues yo comencé ¿sabes que en WhatsApp están los famosos grupos? Antes eso no estaba tan de moda. Pues yo me recuerdo, es más, dame un segundo, voy a verificar aquí Sí. en el celular, porque me dio a mí la inquietud en ese entonces de hacer un grupo de WhatsApp para compartir las cositas que yo estaba conociendo con mis amistades de la iglesia. Y eso fue para el 28 de enero de 2014. Ese fue el día que se hizo este grupo. A ver si se ve ahí. Ahí. Ese grupo que lleva el nombre Apologética Primera de Pedro 3.15, que es el que tanto yo uso. No sé si se ve ahí. Ahora sí, un poquito mejor. Apologética Primera de Pedro 3.15, 28 de enero de 2014. Y yo comencé a compartir ciertos temas de la iglesia que eran, acá te tuyo, yo soy controversial. Y yo lo que buscaba eran temas controversiales, que era por donde más nos atacaban, por donde más a veces dentro de la misma iglesia había discusiones. Y yo venía con los hermanos y nos poníamos, oye, tal cosa, y pegábamos a disertar sobre los temas. No era tratar de defender una postura, sino disertar sobre los temas. Y ahí entonces mi director espiritual entró en el chat para asegurarme que yo no me descontrolara ni me pusiera a estar peleando con los hermanos. Y él fue, mira, bien, ok, esto es bueno, tú estás compartiendo esta información, no satures el grupo, busca mantener ¿verdad? Una prudencia. Y entonces siempre yo conseguí información de diferentes plataformas, en aquel entonces mucho más de Facebook. Y entonces me decía, Chacho, estás hecho un apóstol cibernético, me decía él. Y yo, bueno, padre, ahí se trata. Pues se trata es que yo traté de mover eso, que era un grupito cerrado, a algo más abierto, que ahí es donde posteriormente abro la página en Facebook, que es de Apologética Primera de Pedro 3.15. Y entonces, pero como te digo, simplemente por compartir información para formación del pueblo. Pero, como sabemos que en Facebook hay muchos foros de debate y de discusión, pues yo cogía, me metía en todos esos grupos y compartía esas publicacioncitas que yo subía a la página. Y como sabemos que hay muchos hermanos que son muy apasionados en estos temas, pues se metían de esas páginas, los que no eran católicos, a la página de apologética a decirle 1000 cosas a uno. Y entonces, pues, yo trataba de contestar, pero llegó un punto en que la página creció tanto que se me hacía imposible. Y entonces ahí fue que, como el Señor me concedió la dicha y la gracia y merced de conocer tantos hermanos en esos foros, que entonces comenzamos a colaborar y ellos comenzaron a darme la mano con la página. Entre esos hermanos desde el comienzo estuvo Jesús Mondragón, que tiene la página Buenísimo. Católica Defiende tu Fe. Esa página Católica Defiende tu Fe de Jesús Mondragón, eso fue una bendición que llegó al grupo de apologética en Primera de Pedro 3.15. El hermano Rodrigo Andrés Calvo, el hermano Israel Octavio, que él era el de los testigos de Jesucristo. Ese hombre también unos aportes brutales. Tuvimos muchas personas que nos ayudaron en el caminar. Iván Milla, que es de allá de España también, el de Un Católico Más. Y hubo, te estoy diciendo, Dante Urbina nos compartía sus escritos. Tuvimos muchísimos hermanos que pasaron por la página. Hoy día algunos ya no están. Martín Zavala, Benjamín, el sobrino de Padre Luis Toro. Hubo muchas personas que han pasado por la página. Los hermanos de Rincón de Apologética Católica, que son un equipo ya de por sí estructurado, están con nosotros en Primera de Pedro 3.15 ayudándonos también. Te digo, Bruno Aguirre, Franco Pérez, Franz Agustín Hidalgo, y podría seguir todo el día mencionando. Y el Señor permitió que todos esos hermanos se integraran para echar hacia adelante esa página que, para la gloria de Dios sea, tiene casi 250,000 seguidores en Facebook. Y a pesar de todas las cosas que hemos pasado, mira, el Señor siempre permite que eche hacia adelante. Y pues
fue tanto el crecimiento y el auge que ahí yo dije, pues espérate, esto va en serio, esto no es simplemente tirar una información ya, porque muchas veces se te iban a la yugular y pues los insultos uno los ignora y bloquea, pero había veces que sacamos unos argumentos que te ponían a pensar. Entonces nosotros los hermanos nos dábamos a la tarea, espérate, vamos a investigar a ver este argumento que nos están trayendo, y ahí profundizábamos, y muchas veces algunos son falacias, otros son fuentes tergiversadas, pero como uno no solo sabe todo, pero uno siempre tiene que hacer un estudio profundo, indagar, y eso nos llevó a cada vez formarnos mejor y a seguir. Hoy día, pues, esto de la apologética, pues, de alguna manera, eso que yo te dije que hicimos, hoy día, pues, por WhatsApp también hay un chat donde estamos diversos hermanos colaborando también de otros países, y así estamos poco a poco trabajando para la viña del Señor, aportando nuestro granito, ¿verdad? Porque hay muchísimos hermanos que están súper bien formados, pero el Señor nos concede la gracia de interactuar con ellos y cada cual nos aportamos, nos ayudamos, nos complementamos, y es una labor preciosísima, de verdad. Yo me he dado cuenta, hermano, y a tenor de lo que comentas, que los hermanos protestantes son un instrumento muy poderoso en las manos de Dios. Me explico. Instrumento porque, como bien has dicho, te plantean un argumento que normalmente es una declaración falaz o una fuente o un escrito de algún padre de la iglesia o algún escrito de la iglesia, pero tergiversado, ¿verdad? Que tú luego buscas realmente el original y no tiene nada que ver. O incluso buscas eso y no existe, ¿no? Y por eso yo digo que son instrumentos de parte de Dios, porque nos hace movernos, ¿no? A ver, este señor ha publicado aquí que San Agustín estaba en contra del bautismo de infantes. Vamos a ver realmente lo que enseñaba San Agustín. A ver, pues San Agustín, pues fíjate, San Agustín pues debatía contra Pelagio, ¿no? Que Pelagio era el que negaba el pecado original, ¿no? Y te ponías tú a pensar, tú dices, bueno, entonces este chico, ¿qué es lo que me ha planteado? Me está planteando una mentira más grande que una catedral. Y entonces, ¿qué hace? Nos ayuda a nosotros a entrenarnos, ¿no? Es como si fueran entrenadores nuestros. Ya no es que nos ataquen, sino es que ya nos ayudan a formarnos. ¿Por qué? Porque sí, yo no puedo saberlo todo, ¿no? Mañana me presentan una declaración, pues no sé, de San Jerónimo, y yo me doy a la tarea de estudiarme esa obra de San Jerónimo, y yo en cierta manera me estoy entrenando. ¿Por qué? Porque ya ese señor o ese chico ya me ha hecho buscar esa carta de San Jerónimo, me ha hecho estudiármela, me ha hecho estudiar la vida de San Jerónimo y ver qué es lo que enseñaba San Jerónimo en esa época especialmente de la iglesia. Entonces yo voy trabajando, voy aprendiendo, esa persona se queda igualmente en la mentira, sintiéndolo mucho, porque al final, aunque tú le argumentes lo contrario y demuestres la fuente fidedigna, la fuente verdadera, al final a él no le interesa, a él le interesa confundirte, ¿no? Pero hace todo lo contrario. A mí me recuerda un poco, hermano, no sé si tú veías los dibujitos del coyote y el correcaminos, que le colocaba la bomba siempre al correcamino y a quien le explotaba siempre, al coyote. Pues el católico es ese, es el correcamino, ¿no? Va corriendo, se encuentra la trampa, le dice adiós con la manita al coyote y al coyote le explota, ¿no? Pues de igual manera. Vamos, nos explican, nos dan ese argumento, lo vemos, lo estudiamos, le soltamos la respuesta que es la conclusión verdadera, y al final pues la verdad te estalla en toda la cara. ¿Y qué es el problema del hermano protestante? Pues que no se deja impresionar, no se deja golpear, si vale ese símil, ¿verdad?, por la verdad. No se deja maravillar, ¿verdad?, por esa enseñanza de la iglesia y por la verdad, porque la verdad, como dicen ellos, libera, ¿no? La verdad te hace libre. Pero es que, chico, tú te has encerrado en una cárcel de mentiras y cogiste la llave y la tiraste por la ventana. Y eso es lo que hacen ellos, ¿verdad? Se encierran en la mentira, y aunque tú le muestres la verdad, lo refutes con diferentes datos bíblicos, magisteriales, patrísticos, les da absolutamente igual. Y a veces
es frustrante, pero al final tú dices, bueno, yo soy el que pongo la semillita, pero luego el que hace crecer, el que hace regar, pues es el Señor, ¿verdad? Yo simplemente le pongo esa semillita, que es mi respuesta, ¿verdad? A ese ataque, y ya pues el Señor, pues que actúe en consecuencia. Y me parece maravilloso, hermano, ese trabajo que realizáis en Facebook. Jesús Mondragón, sinceramente he leído muchísimos escritos de él, y eso es, como decimos aquí, eso es canelita en rama, esos son escritos buenísimos, buenísimos. Ya más adelante a ver si me lo consigues y lo podemos enfocar por aquí. Sinceramente, el hermano es terrible, terrible, ¿verdad? Un trabajo que hacéis ahí en esa página, que yo también pertenezco, ¿eh? El hermano no adicional, porque yo ahí estoy como espectador, ¿no? Estoy ahí, pero en Facebook, sinceramente, entro para poca cosa, sinceramente. Pero bueno, ese trabajo que hace el hermano y todas las personas que ha ido nombrando, Israel, Octavio, el mismo Jesús Mondragón, ¿verdad? Hacen un trabajo espectacular, sinceramente. Yo me quito el sombrero por todos estos hermanos. Hermano, la apologética. Muchos dicen que no, es que la apologética, eso es para pelear. La apologética, eso no. Es que no soy ecuménico. Es que si yo, si uso la apologética, si yo le respondo a un ataque a un hermano, es que y eso no es lo que la iglesia enseña. Amor, hay que amar al hermano y rezar mucho por él. ¿Qué podríamos decir, hermano, a un sacerdote que pueda tener esa opinión? A un laico que piense así, porque yo muchas veces me los he encontrado. No, José Manuel, ¿tú por qué tienes que responderle? ¿Tú por qué tienes que decirle? Tú ámalo. Cuando hagas el rosario, tú reza por él, que eso el Señor lo va a conducir. ¿Qué podríamos decir, hermano? A Dios orando y con el mazo dando. Hermano, el amor sobre todo, claro que sí. Obra de misericordia, orar por los vivos y por los difuntos. Pero también hay otra obra de misericordia, hay que corregir al que está en el error. Otra obra de misericordia, hay que enseñar al que no sabe. Entonces, nosotros no es que la apologética la utilizamos para pelear. Ese es un problema bien grande. Lamentablemente, de un tiempo para acá, las personas, cuando se habla de apologética, piensan que eso es pelea, discusiones, perdone que use este término, hacer el ridículo con las personas. No. Hacer apologética no es andar con la Biblia debajo del sobaco para hacerse que eres el más erudito en la palabra. Hacer apologética es un mandato que tenemos todos los bautizados, específicamente los que ya estamos confirmados. Y voy a aprovechar, ya que estamos tocando eso, voy a buscar aquí el catecismo de la Iglesia Católica, para que no digan que es Adrián que se las está inventando, ¿verdad? Dicen acá, no sé si allá dicen este refrán, pero cuentas claras conservan amistades. Entonces, tal cual, ¿verdad que lo dicen? Pues mira sí, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1285. Leo tal cual. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, quedan obligados aún más como auténticos. Quedan obligados aún más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Eso no lo dice este servidor, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1285. Quedamos obligados a extender y defender la fe con nuestra palabra y nuestro testimonio. Entiéndase que por eso es que el apóstol San Pedro en Primera de Pedro 3, 15, 16, que por eso es que utilizo ese pasaje mucho en la página, dice que siempre estemos prestos
de dar razón de la esperanza, aquel que nos lo pida. El versículo 16, el que muchas veces se lo olvida a los hermanos, por eso es que se confunde tanto la apologética, es que hay que hacerlo con sencillez y respeto. ¿Ves? Entonces, nosotros estamos llamados a defender nuestra fe. Cuando hay defensa es porque hay ataque. Y sabemos que nuestra fe está constantemente en ataque. Algo que yo aprendí en el Instituto Diocesano Pastoral de uno de mis profesores, él decía lo siguiente: cuando alguien te cuestione algún aspecto de tu fe, tú no tienes que salir e irte a la defensiva, a pelear, a discutir, no. Lo primero que tú tienes que hacer es preguntar. ¿Tú estás preguntando porque quieres aprender, quieres aclarar una duda o es porque quieres debatir? Si la persona lo que quiere es debatir, no pierdas tu tiempo, porque la palabra de Dios nos dice que no perdamos el tiempo en discusiones vanas. Hay versiones que dicen hasta discusiones estúpidas. Entonces, nosotros no estamos llamados para discutir, para pelear, nosotros estamos llamados a dar razón de la esperanza. Por eso, cuando alguien te cuestiona algo de tu fe, tú tienes que preguntarle si verdaderamente es que quiere conocer, salir de alguna duda, o simplemente quiere hacerse el más que sabe. Si la persona solo quiere hacerse el más que sabe, no vale la pena caer en discusiones que no tienen ton ni son. Pero si la persona verdaderamente te cuestiona porque tiene una inquietud, una duda, quiere salir de eso, quiere aclarar, aunque no esté de acuerdo con la respuesta que tú le des, pero por lo menos comprender qué es lo que la iglesia enseña, el por qué y el para qué, pues mira. Y eso fue como el Señor me permitió con mis familiares más cercanos que habían brincado a las filas protestantes. Muchas veces me dicen, no, pero que si esto, que si aquello. Y yo, sin discusiones ni nada, al contrario, yo simplemente decía, pues mira, lo que pasa es que la iglesia en este aspecto dice esto, por esto, por esto y por esto. Y así es como uno da razón de la esperanza, en el amor y el respeto y con sencillez. No es que tú te vas a agajar por las greñas, ni te vas a poner a insultar, porque eso va en contra del testimonio cristiano. Yo a veces digo en modo de broma que en nuestra diócesis, con el obispo anterior, la apologética era anatema, porque había una mala imagen de la apologética. Gracias a Dios, pues, que con el nuevo obispo, pues, tuvimos la oportunidad de dialogar y él está en nuestra misma línea. La apologética es para dar razón de la esperanza con sencillez y respeto. Nada de estar peleando, discutiendo. Es transmitir la buena nueva que el Señor, ¿verdad?, quiere que transmitamos. Nosotros lo que hacemos es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y ese es el fin primordial de la apologética. Yo me gusta y me fascina decir esta frase, que la apologética no es para ganar batallas. La apologética es para ganar almas. Y a eso es a lo que estamos llamados. ¿A qué? A ganar almas. Llevamos la buena nueva. Sembramos, como bien dijo el hermano ahorita. ¿Para qué? Para que Dios se encargue de germinar. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Así es, hermano, así es. Y a mí me maravilla, hermano, en muchas ocasiones, ¿no? Como has comentado hace un ratito, te viene un familiar, amigo, y te dice, es que la iglesia enseña tal cosa, la idolatría, por ejemplo, ¿no? Y luego tú le muestras documentos magisteriales, como el catecismo, ¿no? Que es un compendio de nuestra doctrina, y le muestras que la iglesia condena todo eso. Condena cualquier tipo de idolatría, de cualquier tipo. Y se quedan impresionados, ¿no? ¿Cómo eso? Si a mí me enseñan que la iglesia pues enseña idolatría, que tenemos que adorar las imágenes de los santos, de la Virgen María, y se quedan en un mensaje falso que dan por ahí fuera, y no se preocupan de ir a la fuente, ¿no? Es como si a mí me dice cualquier persona, pues mira, pues Adrián es tal cosa, porque te tenga envidia, porque tenga cualquier tema contigo. Pero yo te conozco realmente y digo, pues chico, pues será otro Adrián, porque el que yo conozco no tiene nada que ver con el que me estás pintando, ¿no? Y es eso, ¿no? Si tú conoces la fuente, si tú conoces realmente lo que enseña la iglesia, a mí me da lo mismo que me digan que los católicos adoran yesos, metales, porque yo sé realmente lo que enseña la iglesia. Lo que me llama la atención es que la persona sea tan torpe
de no preocuparse de saber qué es lo que realmente enseña la Iglesia y se queda simplemente en el testimonio o en el juicio que hace esa persona. Porque si a mí alguien me habla mal de un hermano y yo voy al hermano y le digo, fulano, tal persona me ha dicho que tú eres tal cosa o que tú has hecho tal cosa, ¿qué me dirá esa persona? Pues José Manuel, ven, pregúntame y yo te diré cuál es la verdad. No te fíes de segundas opiniones, ¿no? Pues de la misma manera, la Iglesia, yo a cualquier hermano protestante o católico de aquí que nos esté viendo, si cualquier ataque que hacen contra la Iglesia te lo crees y no te das a la tarea de estudiar realmente lo que enseña la Iglesia, pues no actuamos en justicia, ¿no? No hacemos justicia realmente a lo que es la Iglesia. La Iglesia nos enseña esas cosas en las cuales si la Iglesia realmente la enseñara, pues nosotros pues nos iríamos con ustedes, así de claro. Nos iríamos con ustedes ahora mismito, pero el caso es que no es así y existe demasiada desinformación y más con estas redes sociales, ¿no? Yo puedo esparcir una mentira ahora mismo, yo ahora cuento una mentira y en cuestión de minutos esta mentira va a llegar a todos los rincones del planeta. Y si tú no disiernes, si tú no pasas por este sedazo que tenemos aquí, si tú no disiernes esa noticia, pues vas a pensar que lo que te digo es cierto. No nos damos a la tarea, ¿verdad? No ponemos a funcionar la materia gris que tenemos aquí, que es lo más preocupante, hermano, que con todos los medios que existen hoy en nuestros días, pues la gente no se dé a la tarea de estudiar. A mí me encanta coger un libro, me encanta. O ponerme a buscar informaciones de fuentes fidedignas, ¿no? Fuentes auténticas. A mí me encanta eso. Y que yo me tenga que creer la mentira del fulano pastor o del vecino que es pentecostal y viene a pedirme sal, pero me comienza a hablar mal de la iglesia. No es actuar con caridad, ¿no? Actuamos en base a la mentira. Pues, y me hermanos, gustaría, dígame. perdona que te interrumpa, es que es para aprovechar ese hilo que acabamos de poner, que lo que le estamos comentando a los hermanos que están viendo la transmisión, cuando le leímos el catecismo, lo que dice la palabra de Dios, el magisterio, tenemos que ser cuidadosos porque no podemos pecar de omisión. A ver, una cosa y la otra, no es que tú vas a discutir, a pelear, a insultar, es que tú tienes un llamado de parte de Dios a través de la iglesia. Y lo dice claramente, estamos obligados a extender y defender nuestra fe. Tenemos que dar razón de la esperanza que nos lo pida con sencillez y respeto. No podemos pecar de omisión. Eso de que no, es que yo no hablo de temas de religión para no entrar en disputa. Tenga mucho cuidado porque usted está pecando de omisión. Si usted lo que tiene miedo de dar razón de su esperanza porque no conoce un tema, fórmese. La iglesia da talleres en todas partes. Hoy día a través de las redes sociales hay muchos cursos aprobados por diversas diócesis. Están aprobados por diócesis en la iglesia y la gente no se da la tarea de formarse. El que no se forma, se deforma. Y por eso es que hay otro lema que dice que católico instruido jamás será confundido. Hace cuestión de unos 4 o 5 días, o quizás una semana, hermano, me resultó curioso un comentario aquí en el canal. Los protestantes son terribles, ¿no? Pero los católicos mal formados son peor, ¿no? Son más terribles todavía. Fíjate lo que me preguntó un hermano. La respuesta se la hemos dado con el catecismo hace escasos 5 o 10 minutos. Me preguntó, a ti, ni hola, ni buenas tardes, ni nada, ¿no? A ti, ¿cuándo te mandó el Papa a hacer apologética? Pues el hermano Adrián lo acaba de leer hace escasos 5 minutos en el catecismo del mismo Juan Pablo II. El Papa nos obliga, a ti, a mí, como bautizados y como confirmados, pues a dar testimonio de nuestra fe y defender nuestra fe. Esa es la invitación que te hace el Papa. Por ende, no solamente Juan Pablo II, sino que eso es magisterio de la Iglesia. Eso no lo podemos cambiar. Estamos obligados
a defender la fe. No solamente aquí, ¿no? En una red social, sino en tu día a día. Pero defender la fe no es simplemente de llevar el catecismo, la Biblia y una enciclopedia a cuestas de patrística por la calle. No, no. Defender la fe con tus obras, con tu testimonio de vida. De nada sirve y siempre lo digo, de dar aquí una clase apologética magistral, apagar la cámara, salir del estudio, del dormitorio, de donde sea, y comenzar a gritarle a tu esposa, a tu mujer, romper cosas, ser un mentiroso, un envidioso. Eso no vale absolutamente para nada, sino que la apologética, el estudio de la fe, tu fe, vivir la fe dentro de la iglesia se basa también en un testimonio, como decía San Francisco de Asís. Prediquen el evangelio. Cuando haga falta, pues usen las palabras, ¿no? ¿Qué nos está diciendo este gran santo? Pues que con nuestro testimonio no estamos hablándole directamente a la persona, sino que las personas a veces se fijan mucho en la forma de nuestro actuar, como nuestros hijos. Nuestros hijos, aunque tú no te das cuenta, tú haces un gesto, dices algo, ya sea bueno o malo, tú no has dicho nada, tú no te has dirigido a tu hijo, pero tu hijo está ahí anotándolo todo. E igual hacen tus compañeros de trabajo, tus vecinos cuando vas al supermercado y vas a comprar tal cosa. Tú dices, bueno, pues esta persona irradia algo diferente. ¿No has dado cuenta que esta persona es que llega aquí, da buenos días, está alegre? Y todos los domingos lo veo salir de misa. Yo creo que eso tiene que ver algo. Yo creo que los católicos traman algo ahí dentro cuando celebran misa, porque luego salen requetes felices de dentro del templo. Yo quiero probar a ver esa persona, por qué es tan feliz, por qué da los buenos días, por qué me saluda aunque yo le miro con mala cara, ¿verdad? Sino que también es con nuestro testimonio diario, eso que se nos meta aquí, dejarte transformar por aquel que te llama. Dime, hermano. Ahora que tú dijiste eso, me recordé de mi hermano. Él sabe cuando yo me confieso. Yo lo llamo en todos los días. Y cada vez, obviamente a veces que no podemos hablar porque él trabaja y no coincidimos, ¿verdad? Por sus turnos rotativos. Pero cuando coincidimos, de alguna manera, él sabe específicamente cuando yo me confieso. Para que tú veas cómo Dios de alguna manera, como estás diciendo, irradia de alguna manera a través de uno. Porque específicamente cuando suceden esas cosas, y él lo sabe, me dice, tú te confesaste, ¿verdad? Y yo, sí, porque tú le dices, sí, te estoy diciendo lo mismo que te digo todos los días, pero para que vean, la gente a veces no se da cuenta, pero cuando uno está en la gracia del Señor, verdaderamente, como usted dice, irradia la luz de Cristo, y siguiendo lo que hemos venido diciendo desde los últimos minutos para acá, cuando tú verdaderamente conoces al Señor y puedes transmitirlo a los demás, ahí se hace viva esa frase, no sé si era de Fulton Sheen, ¿verdad? Si estoy citando a que la dijo mal, pues pido disculpas, pero esta frase decía que apenas pueden haber 100 personas en el mundo que odien lo que es verdaderamente la Iglesia Católica, pero el gesto son muchísimos los que odian lo que ellos creen que es la Iglesia Católica. Y cuando verdaderamente tú te das la tarea de conocer tu iglesia, conocer tu fe, amarla, vivirla a plenitud, tú la puedes transmitir a los demás y ayudar a los demás a que la conozcan. Tengo entendido que era San Ignacio de Loyola, que decía que el hombre tiene 3 fines: conocer a Dios, amarlo y servirle. Claro, ¿verdad? Si lo conoces, pues lo amas, y si lo amas, le sirve. Y así es la iglesia. Si tú conoces la fe de la iglesia, la vas a amar cada día más y le vas a servir en espíritu y en verdad. Y así puedes transmitirlo a los demás, que es el llamado que tenemos de llevar esa buena nueva. Cuando vemos esto de la apologética no es otra cosa que eso, dar a conocer esa buena nueva. Pero lamentablemente hoy día tenemos los dos bandos, los bandos que son apáticos y los bandos que también toman todo esto fundamentalistas y caen en el error de lo que criticamos. Así que ni omisión, ni tampoco a los gajoteros. Vamos como Dios manda, en el orden de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Así es, hermano.
Pues hermano Adrián, quisiera agradecerte muchísimo tu presencia. Sinceramente ha sido un placer, un gusto el compartir contigo este ratito, porque se me ha hecho muy cortito. Eso es señal, ¿no? Que hemos estado a gusto hablando de las cosas de Dios, ¿no? De tu vida, de cómo el Señor te atrajo a Él mediante la iglesia y también mediante tu esposa, ¿no? Que fue ese enlace, ¿no? Fue esa, ¿cómo te diría? Usó esa caña, ¿verdad? De pescar y te trajo de nuevo hacia la iglesia. Me la saludas de mi parte. Le doy las gracias por pues, haber sido instrumento para que nuestros hermanos pues hoy pues, estén en la iglesia, sirviendo en la iglesia y pues también pues ayudando a fortalecernos en la fe, ¿verdad? Y no dejen de visitar esa página en Facebook, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, apologética, ¿verdad? Apologética, Primera de Pedro 3:15, que ahí está el hermano Adrián y todo un equipo de hermanos bien formados, en los cuales, pues, si tienen cualquier tipo de duda, pues, ahí los hermanos, pues, en la medida de lo posible y del tiempo que también dispongan, pues, les harán una mano. Pues, hermano Adrián, me gustaría que dedicaras unas palabras, pues, a las personas que han estado acompañándonos y nada, quedas pues invitado para cuando quieras volver. Tú sabes que las puertas las tienes abiertas, hermano. Pues, antes que todo, gracias a Dios, que es el que permitió por su gracia este momento, porque llevábamos tiempo coordinándolo. Mira, eso hablaba también con el hermano Miguel Ángel Hidrogo, cuando se nos dio la oportunidad por fin, después de tanto tiempo. Dios tiene unos tiempos perfectos y Él se cargó de que este fuera su momento, por algo así lo quiso. Esperamos que sea de bendición a todos aquellos que lo vean. Gracias a Dios en primer lugar, gracias a ti, hermano José, que siempre has estado ahí, dando la mano, compartiendo, y encontraste el momento oportuno de parte del Señor para que se pudiera dar. Y también muchas gracias a todos los que están viendo esta transmisión, porque sabemos que el Señor está inquietando sus corazones para escuchar y sacar provecho de la misma. Voy a aprovechar a hacer un poquito de spam. Compartan el video, denle me gusta, dejen su comentario, hagan llegar este video a todas las personas que ustedes puedan, porque si verdaderamente usted entiende que este video, esta transmisión ha sido de bendición a su vida, no se quede con ella, compártala con los demás y que verdaderamente sea de bendición para todos. Nosotros, como dice la palabra, siervos inútiles somos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Nos encomendamos sus oraciones y pedimos al Señor que nos ayude a alcanzar la santidad, que el Señor que comenzó la buena obra en nosotros la lleve a su término. Que Dios los bendiga enormemente y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, hermano. Pues ya sabes, seguimos en contacto y el día que quieras compartir un tema aquí en el canal, pues estás invitado, hermano, para hacerlo. Y yo, por mi parte, pues me despido de todos los hermanos que nos han acompañado en esta retransmisión y para los hermanos que más adelante pues también puedan verlo. Como ha dicho el hermano, dejen su like, compartan y que el Señor pues haga su trabajo también, ¿verdad? Que es despertar los corazones, insuflar ese fuego, ¿verdad? Del Espíritu Santo en vuestras vidas y en vuestras familias y seamos todos pues uno, ¿no? Como es el deseo de nuestro Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.